Soy José Antonio González, presentador de Comunicados. En el programa de hoy vamos a ver los siguientes contenidos. Damos paso a la sección Objetivo Mislata. Hola, soy Sandra Moya del programa Comunicados Sin TV. Acompañadme a la Casa de la Dona. Vamos a verlo. Esto es Objetivo Mislata. Yo soy Ana Fuertes, la técnica de la mujer del Ayuntamiento de Mislata y realizando todo lo relacionado con la Concejalía de la Mujer en este ayuntamiento. Este año celebramos las 23 Jornadas de la Mujer. Las Jornadas de la Mujer se realizan para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, en donde junto con las asociaciones de mujeres programamos una gran diversidad de actos culturales, de ocio, formativos, deportivos. ¿Cuánto tiempo llevas en la jornada de la Casa de la Dona? Yo como ciudadana y vecina de Mislata había participado en algún acto con anterioridad. Ahora llevo trabajando en ello 4 años. Ahora he hecho 4 años. Espero estar mucho tiempo más. Lilian, preséntate. Hola, mira, soy la secretaria de la Asociación Espai Violeta de Mislata. Esta asociación es una asociación de mujeres, por supuesto, no gubernamental, sin ánimo de grupo, somos de acción social, pretendemos que nos conozcan todas las mujeres de Mislata y aunque no sean de Mislata también. Hacemos distintas actividades y en la 23 Jornada de la Mujer hemos propuesto muchas actividades, pero claro, como somos bastantes, pues nos han cogido 2 solamente. En esta semana, el día 3 de marzo, tenemos una actividad de pilates de 11:30 a 12:30 y el viernes un súper interesante taller de crecimiento personal de 9:30 a 11:30. ¿Qué próximas actividades tenéis? Bueno, pues aparte de estas 2 actividades tenemos previstas un taller de amamanta, de Educar Creciendo, para todas las mamás que estén embarazadas o que tengan niños hasta los 36 años. Tenemos un nuevo taller de pilates para mamás embarazadas para que luego se puedan incorporar a todas las sesiones de pilates que tenemos posteriormente. Tenemos también danza del vientre, danzas africanas,
un montón de actividades, hija mía, y lo importante es que se pasen por la Casa de la Dona, que está en la calle Miguel Hernández, de aquí de Mislata, número 5, y que puedan pues acceder a más cosas aparte de las cosas que tenemos nosotras. ¿De qué va la charla? Bueno, es un taller sobre el tema del sexismo lingüístico. A ver, es un taller en el que se trata de, reflexionar sobre el papel que tiene la lengua en la discriminación de las mujeres, y esa es una exposición. Y luego es un taller para poder cambiarlo, porque pensamos que la lengua, me refiero desde el movimiento feminista de toda la vida, yo como feminista, pensamos que la lengua debe ser la herramienta imprescindible en la lucha por la sociedad por la que estamos, porque lo que no se nombra no existe, o puede ser el obstáculo por lo mismo. Es decir, la lengua aclara o oscurece, nombra o simplemente invisibiliza. El sexismo, la discriminación de las mujeres producen en la lengua. Por un lado, la invisibilidad, no estamos, no existimos, no se nos ve. Y por otro, el menosprecio, el trato diferenciado, secundario. Es decir, si no aparecemos en el discurso, no se nos veía ni muertas. Y ahora, si en el discurso aparecemos de forma subordinada, ganamos menos en los convenios, el paro triplica el de las mujeres, el de los, etcétera. Quiero decir, nos parece que la lengua es eso, o la herramienta imprescindible o el obstáculo. Nos despedimos desde la Casa de la Dona hasta el próximo programa. Tras la pausa publicitaria, seguimos en Comunicados. Hola, soy José Antonio González de Comunicados y os invito a ver el programa. Hola, soy Sandra, soy del programa Comunicados y quiero que nos veáis el martes de 1 a 1:30 en las provincias TV. Gracias. Hola, Yuri. Hola. Hola, Sandra. Hola. Hola, Antonio. Hola. Y bien, Yuri, ¿qué has hecho tú? Irme a Godella a visitar el centro ocupacional Relaiser. Hola, buenos días. Soy Yuri Pérez, reportero del programa Comunicados. Hoy he venido a entrevistar a Relaiser de Godella. Vamos para adentro. Hola, buenos días. Buenos días.
¿Cómo te llamas? Pues me llamo Viviana y soy la psicóloga de aquí del centro ocupacional. ¿Cómo te sientes trabajando aquí? Pues me siento muy bien, muy a gusto. Es un trabajo muy interesante y muy bonito. ¿Qué es lo más te gusta de tu trabajo? Lo que más me gusta es el contacto humano, lo que las personas con las que trabajo humanamente me aportan. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? Soy veterana, voy a cumplir 21 años de trabajo aquí el mes de mayo. Si pudieras, ¿cambiarías de trabajo? No, en absoluto, en absoluto. No me veo trabajando en ningún otro sitio y espero jubilarme aquí. Cuéntanos cómo es un día en el centro. Un día en el centro normalmente pues se viene, se hace un ratito de trabajo ocupacional, los chicos pues, luego tienen un descanso con el almuerzo, después empiezan actividades del tipo deportivo, hay fútbol, baloncesto, petanca, tenemos varios grupos de deporte, otro día es piscina. Otros días hacemos talleres de habilidades sociales y de trabajo de cognitivo, son los grupos que llevo yo directamente. Otros días tenemos actividades lúdicas con salidas, también hacemos excursiones. Y después a las 2 comemos y después por la tarde, un par de horas, de 3 a 5, normalmente se vuelve a trabajar, aunque hay algunos días que se realizan también talleres específicos en los cuales se hace teatro, se hace cocina, se hace marquetería y costura. Y en general, siguiendo un esquema parecido, cada día es diferente. ¿Cómo es tu trabajo de psicóloga del centro? Pues yo como psicóloga superviso un poco todos los programas, reviso también individualmente cada caso, la problemática que pueda haber, de integración, de habilidades sociales entre los usuarios, y es un poco la coordinación de la dinámica general y la cuestión pedagógica de que cada persona tenga lo que necesita para fomentar sobre todo su integración social y su calidad de vida. ¿Cómo te llevas aquí en el centro? Aquí muy bien con mis compañeros y mis compañeras. Y aquí antes hacíamos más trabajo como tornillos, álbumes de fotos, los menús y también juntamos hojas antes, ahora ya no. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en el centro? 15 años. ¿Te gusta estar aquí en el centro? Sí, me gusta. ¿Cómo es un día en el centro? Pues trabajamos, hacemos manivelas, tapones y muchas cosas. Bien, pues hacemos manivelas, hacemos tornillos, hacemos fútbol, de deporte y manualidades. ¿Cómo lo llevas con tus compañeros? Muy bien, pues, se toma todo muy bien conmigo. ¿Te puedes presentar? Sí, claro, soy Ángel Bonafé, soy el director del Centro Ocupacional El Renaiser y director del Centro Especial de Empleo El Renaiser. El Renaiser es una cooperativa que tiene Centro Ocupacional y Centro Especial de Empleo. ¿Cómo llevas ser vida de director? Pues ser director de un centro ocupacional es una tarea muy bonita, pero al mismo tiempo bastante agotadora. Porque ahora, por ejemplo, pues estamos inmersos en todo lo que es la solicitud de subvenciones, de consejería, en preparar justificaciones, ¿vale? Y sobre todo, bueno, pues centros ocupacionales como este, por ejemplo, que nos dedicamos mucho a manipulados industriales para otras empresas, hay que mantener mucho las relaciones con las empresas con las que colaboramos, arreglar el tema de los pedidos, que todo salga bien y, bueno, es cansado, pero la verdad es que es muy bonito. Háblanos de la subcontrata de centro. Como son subcontratas, la verdad es que tenemos bastantes empresas con las que trabajamos, ¿vale? Por ejemplo, estamos trabajando un tema de empaquetado de café para Cafés Bahía. Nos traen el café y el azúcar por separado y nosotros lo envasamos conjuntamente. Estamos para Bullmark haciendo unas cajitas para los álbumes de fotografía de las comuniones. En Fermax también hacemos algún trabajo para un centro especial de empleo que tienen ellos, que es CEME. Preparamos cositas, algunos artículos para todo el tema de los videoporteros. Y Plastinsa es el que nos está llevando ahora más, nos está trayendo más trabajo, que es lo que has visto antes en el taller, que es unos portamenús. Nosotros estamos poniendo una hojita de propaganda y envasando los portamenús. San Beat, que estamos pues empaquetando manivelas. Háblanos de las crisis de los centros ocupacionales.
A ver, en los centros ocupacionales el tema de la crisis la verdad es que se está notando bastante, porque somos entidades que somos muy susceptibles a sufrir los cambios de la crisis, pero sobre todo notamos la crisis en lo que son los manipulados que hacemos. Nosotros hemos perdido durante el año 2009 varias empresas porque han tenido que cerrar o porque los propios trabajadores son los que están haciendo las pequeñas trabajos que hacíamos aquí en el centro ocupacional. De todas formas, como siempre digo, no solo nos preocupa la crisis, sino que también nos preocupa porque hay muchas empresas que se llevan su producción a Asia y hacen que centros ocupacionales y centros especiales de empleo pues estén empezando a hacer otras actividades porque no pueden seguir trabajando. ¿Estáis trabajando con Cinesin? Pues sí, la verdad es que llevamos ya más de un año con un taller de teatro que lo están llevando dos monitoras, que son Eva y Elena, y desde hace cosa de un año se nos ocurrió la idea de rodar un corto. Y ante la idea de rodar un corto, pues qué menos que contar con profesionales y sobre todo son profesionales que están en el sector, como es por ejemplo pues Cinesin. Entonces estamos colaborando con ellos a ver si conseguimos para el mes de junio poder grabar el corto y en septiembre queremos hacer ya el estreno mundial. Bueno, mando un saludo para el programa de comunicados de Cinesin y este es el Centro Ocupacional Renaiser, tenéis las puertas abiertas para hacer las visitas que queráis y nada, hasta la próxima. Un beso para comunicados de Cinesin TV. Chao. Ya todo aquí, a grupo, todos los talleres. Un saludo a Cinesin. Gracias. Adiós. Ahora nos despedimos del Centro Ocupacional Renaiser y volvemos otro día. Bueno, Tony, ¿y tú qué tal? El Festival Veo está muy bien, me lo he pasado muy bien y ya conocí a otra compañía. Hola, probando, 1, 2, muy bien. Hola, soy Antonio Ramírez, de Cinesim Televisión. Estamos con los componentes de Los Corderos, que presentan una obra El Mal Menor. ¿Cuánto se funda la compañía y cuántos artistas lo forman? Pues la compañía de Los Corderos se formó en 2003, podríamos decir. Y artistas, actualmente es un equipo de 7 personas, que si quieres te las digo. Son David Climent, Nacho Vera, ellos son actores, directores y creadores. Pilar López, que hace producción y gestión. Está Óscar de Paz, que hace la luz y la escenografía. Pablo Rega, que es músico. Y Chus Parcero, que es técnico. Y yo, que soy Pablo Molinero, como ellos. Un timbre, una llamada. ¿Podéis hablarnos de la obra del Mal Menor? Pues sí, El Mal Menor es nuestra
quinta creación y la más compleja. Es una coproducción entre el Festival Veo de aquí de Valencia, el CAET de Tarrasa y el Mercat de les Flors de Barcelona y el Escorchador de Elx. Y bueno, versa un poco sobre la ficción del poder y el poder de la ficción, cómo podemos engañar a partir de, por ejemplo, con una cámara a los demás para que los demás crean que somos más importantes de lo que somos. Y un poco sobre esos mecanismos de deseo, de poder y de poder de deseo en el que nos vemos inmersos para organizarnos entre nosotros. Y bueno, un poco iría sobre esto. Trabajamos mucho, es una obra de teatro en la que hay mucha... Es muy importante también el trabajo físico y el trabajo musical, que me decías que te gustaba mucho la música. También hay... Nacho es componente de una banda que se llama Rosvita y bueno, canta muy bien. Nosotros intentamos hacer lo que podemos con él. Luego también hay mucho trabajo con los objetos, con la iluminación que nosotros mismos creamos en escena. Un timbre, lo que tú quieras, tú, un timbre, lo que desees, tú, estoy abierto 24 horas, para ti estoy puesto 24 horas. Bien, ¿nos podéis contar algo sobre José Agarrotado? José Agarrotado fue nuestra primera pieza, fue donde nos encontramos y donde creamos Los Corderos como compañía, y estábamos él y yo allí solitos en una sala y fue nuestra primera creación. Luego llegó Pilar López, que es nuestra productora, y bueno, pues llevamos 7 años representándola, aún la representamos. Y bueno, es la que de momento nos ha dado más alegrías porque también ha durado mucho en el tiempo y hemos podido estar en Brasil con ella. Está de momento, y esperamos que todo el resto de creaciones tenga la vida que ha tenido José Agarrotado. Llámeme por favor, ya se lo traigo yo. Llámeme por ¿Podéis hablarnos sobre vuestra próxima obra? Ahora mismo estamos metidos muy adentro de esto que acabamos de hacer del Mal Menor. Estamos aún rodando, hoy es el 4º día que lo hacemos aquí, lo hemos estrenado hace 4 días y lo que tenemos que hacer ahora en adelante es como limpiar todo este trabajo que estamos recién estrenado. Así que vamos a seguir trabajando en el Mal Menor. ¿Cómo os estáis recibiendo el público valenciano? Llevamos, como ha dicho Nacho, 3 funciones solo aquí en Valencia y era el estreno de la obra, pero la verdad es que está yendo bastante bien porque es una obra que tiene una interrelación un poco con el público, a base de preguntas, de miradas, de una conexión durante toda la obra, y parece que está funcionando, que el público responde, está vivo en el asiento y por ahora nos está yendo bien, a ver si sigue así. ¿Qué nos aconsejáis para el buen humor? Pues yo creo que relativizar un poco las cosas para poderse reír de ellas. También la música es un buen instrumento para el buen humor. No. Lo que usted quiera, señora, lo que usted quiera. Usted a mandar y nosotros a servir, que para eso estamos. Bueno, este es un triste final, pero ¿qué nos recomendáis para una despedida? Porque yo las despedidas... Pues lo importante, creo yo, de las despedidas es pensar en el reencuentro, cuando nos vamos a encontrar. Porque para nosotros también ha sido una entrevista muy bonita y muy alegre, la verdad. Gracias y hasta la próxima. A sus pies, señora. Esto ha sido todo desde Comunicados. Nos veremos la semana que viene.